En muchas ocasiones, el comer y beber no es algo que hacemos únicamente para saciar el hambre o la sed, sino hay momentos donde comer y beber tiene un significado especial. Yo recuerdo que cuando hace muchos años ejercía como abogado en el área mercantil, muchos de los tratos de negocio se hacían en el contexto de un almuerzo o una cena. Y no sé por qué, pero era como casi indispensable que si era un negocio importante tenía que haber una cena o un almuerzo, ya sea antes o después. Pero si usted lo piensa, no solamente es algo que está en tema de negocio, sino en celebraciones importantes. Cada vez que, por ejemplo, se celebra una boda, hay el qué, comida, ¿sí? O si, por ejemplo, usted piensa voy a celebrar mi cumpleaños, una fecha especial, ¿en qué piensa? Comida, ¿verdad? O vamos a celebrar un aniversario de casados, piensa en una rica cena, y es que en realidad, hermanos, en muchas ocasiones, la bebida y la comida no son solo alimento, sino vienen a ser un símbolo de comunión, un símbolo de acuerdo o un símbolo de celebración. Y en esos momentos, compartir a la mesa es más que saciar el hambre o saciar la sed. Representa un compromiso, representa una relación establecida o representa un momento especial que hay que celebrar. En Éxodo 24, hermanos, vamos a encontrar un escenario similar, pero infinitamente más significativo. Después de sellar el pacto con la sangre del pacto, Dios, aquel que es el Rey del universo, invita a los líderes de Israel a cenar con Él. Después de establecer su pacto con ellos, mediante la sangre de los sacrificios, les concede el privilegio extraordinario de subir al monte, ver a Dios y comer y beber delante de su presencia. El título del sermón en esta mañana es: Esta es la sangre del pacto. Y vamos a estar meditando en Éxodo capítulo 24. Entonces Dios dijo a Moisés: Sube hacia el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adorarán desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo él al Señor. Ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes israelitas que ofrecieran holocaustos y sacrificios novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídas del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo, pero él no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Y el Señor dijo a Moisés: sube hasta mí al monte y espera ahí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Moisés se levantó con Josué su ayudante y subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: espérennos aquí hasta que volvamos a ustedes, y Aarón y Hur estarán con ustedes. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y la nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días.
Al séptimo día Dios llamó a Moisés en medio de la nube. A los ojos de los israelitas la apariencia de la gloria del Señor era como fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte, y Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Hermanos, este texto nos ayudará a comprender bíblicamente el fundamento, el propósito y la respuesta al pacto de Dios. En este texto podemos entender cuál es el fundamento de la relación de pacto con Dios, podemos entender cuál es el propósito de esa relación de pacto, pero también podemos entender la respuesta que Dios espera del pueblo del pacto. Y espero que cada uno de nosotros hoy pueda ser animado y convencido a una cosa: a reconocer que Cristo selló el pacto y por lo tanto vivamos en una relación de obediencia gozosa con Dios. Hermanos, porque Cristo ha sellado el pacto, somos llamados a vivir en una relación de obediencia gozosa con Dios, cada uno de aquellos que somos parte de su pueblo. Y quiero comenzar en esta mañana con el primer punto, y es acerca del fundamento del pacto. ¿Cuál es el fundamento de esa relación de pacto de Dios con su pueblo? Y vemos que el mediador derrama la sangre del pacto. Y eso nos ayuda, hermanos, a tener un entendimiento claro y correcto acerca de la relación de pacto. Quiero que noten que la figura del mediador es importante. Dios había llamado a Moisés no solo para liberar al pueblo. Dios había llamado a Moisés en realidad para que él fuera un mediador. Y no solamente con su pueblo. Si usted recuerda, cuando Dios envía a Moisés a Faraón, Dios le dice lo que Moisés tiene que decir en nombre de Dios a Faraón. Es decir, Dios nunca habló directamente con Faraón. No sé si es algo que usted había pensado o había notado. Pero Dios jamás le dirige una palabra directa, Dios, a Faraón, sino siempre lo hace a través de el mediador que él estableció, que era Moisés. Dios le dice a Moisés: di a Faraón y lo que le tenía que decir. ¿Recuerda? Vemos que esa figura de mediación también está entre Dios y su pueblo. Porque aún cuando Dios los lleva al monte Sinaí, ¿se recuerda? Que Él se manifiesta a ellos de una manera espectacular y que de alguna manera a ellos les dio temor. ¿Se recuerda? Dios comenzó a hablar las palabras, lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Pero Dios lo hizo de tal manera que el pueblo escuchó. En esa ocasión no lo hizo a través de Moisés. El pueblo pudo escuchar a Dios dando las palabras. Sin embargo, inmediatamente después, que es en los capítulos anteriores a este capítulo, usted lo puede leer y recordar que Dios sí le da muchas más ampliaciones y se las da a Moisés para que Moisés se las dé al pueblo. Vemos entonces esa figura de mediador. Vemos entonces cómo esa figura se vuelve importante en la relación de pacto. Y quiero que leamos nuevamente el versículo 1 y 2. Entonces Dios dijo a Moisés: sube hacia el Señor, tú y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y adorarán desde lejos. Sin embargo, ¿quién se acercará? Solo el mediador, Moisés. Hermanos, esa es una forma de representar a todo el pueblo. Recuerden que Aarón, Nadab y Abiú representaban al sacerdocio. Y estos 70 ancianos representaban a todo el pueblo. Algunos teólogos dicen que hay una relación con cómo inició el pueblo. ¿Cuántas personas eran cuando entraron a Egipto? 70. ¿Se recuerdan? De la familia de Jacob. Entonces este número viene a ser como una representación de todo el pueblo. Pero vemos que hay una distinción. Aun cuando los sacerdotes podían subir al monte del Señor, me refiero a Aarón, sus hijos y los 70 ancianos también, solo Moisés podía acercarse al Señor. No es que Dios no quisiera tener relación con su pueblo.
De hecho, ese era el propósito por el cual los había liberado de Egipto. Dios los libertó de Egipto. ¿Para qué? Para que saliendo al desierto le sirvieran y le adoraran, ¿se recuerda? Dios quiere tener relación con su pueblo, pero el mediador es una figura importante para que el pacto se lleve a cabo. Es decir, el mediador tiene una función importante. No es que el mediador en este caso de Moisés tenga más valor para Dios, sino su función es una función importante para el pacto. Vemos que este pacto se establece con la sangre del sacrificio. Hermanos, y ese pacto es un pacto hermoso. Pero quiero que recuerdes que tú y yo somos parte de una relación con Dios por medio de un pacto también. Y este pacto solo prefigura un pacto más hermoso. Y ese es el pacto que es sellado por un mediador que es mejor que Moisés. Y su nombre es Cristo Jesús. Y la sangre que sella ese pacto no es de un animal, es del Hijo de Dios, que derramó su sangre para sellar el pacto del cual tú y yo somos parte por la fe. Hermanos, tú y yo somos parte de un excelente y mejor pacto, del nuevo pacto. El nuevo pacto que se llama la sangre de Cristo Jesús. ¿Y saben por qué es mejor? Porque Jesús, Moisés, siendo mediador, derramó la sangre. ¿Por cuál sangre? La de un animal. Pero nuestro mediador derramó su propia sangre, siendo él la ofrenda perfecta. Y Hebreos 8 nos ayuda a recordar cómo Jesús es mejor mediador. Si usted lee Hebreos 8, va a darse cuenta cómo el autor de Hebreos empieza a argumentar por qué Jesús es un mejor mediador. Y cuando llegamos, ¿qué está después de Hebreos 8? Hebreos 9. Excelente. Cuando llegamos a Hebreos 9, el autor de Hebreos sigue mostrando cómo Jesús es un mejor mediador. Y quiero que leamos el versículo 19 y 20 de Hebreos 9. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata y hisopo y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ordena a ustedes. ¿Qué está citando el autor de Hebreos? Parte de nuestro texto, ¿verdad? Si se da cuenta, es una cita textual. Ahora quiero que veamos cómo él aplica esto a la iglesia, a nosotros hoy. Y por eso quiero que noten que el pueblo de Israel, al igual que nosotros, a causa del pecado, era indigno de ser parte de un pacto con el Señor. Era indigno de tener comunión con Dios. Por lo tanto, era necesario el perdón de los pecados, el cual Dios concede en su misericordioso relación pactual. Así como Israel necesitaba un sacrificio para sellar el pacto, para ser limpiados y reconciliados con Dios, tú y yo necesitamos una sangre que nos limpie y que nos permita estar delante de ese Dios santo y tener comunión con Él. Pero en nuestro caso no tenemos un mediador como Moisés. Tenemos un mejor mediador, el Cristo Jesús, y una mejor sangre, que es su propia sangre. Y mire lo que dice el autor de Hebreos en el versículo 22. Leímos 19-20, vamos al 22. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Ven por qué era un sacrificio de paz? Porque el mediador estaba mediando la paz. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta misma manera. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Hermanos, lo que estamos leyendo en Éxodo solo es una representación física de algo más grande, especial y espiritual que se ha cumplido en Cristo mismo.
Es mejor porque Jesús no entró a un lugar santo hecho por manos humanas, sino al cielo mismo. Porque se presenta delante de Dios por nosotros. Porque se ha manifestado, hermanos, para destruir el pecado. Si usted recuerda, después de que se selló este pacto, el pueblo nunca más ofreció sacrificio a Dios. En el tiempo de Moisés, después del tiempo de Moisés, nunca más ofrecieron un sacrificio. O todos los años tenían que presentar el sacrificio. ¿Por qué? Pero nosotros, hermanos, nuestro mediador presentó un sacrificio, una vez y para siempre. Y ese pacto es sellado y tú puedes tener comunión con Dios. No importa qué tan malo tú te veas a ti mismo. No importa qué tan bueno tú te veas a ti mismo. No es suficiente. Necesitamos un mediador. Necesitamos una sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Y Cristo Jesús es el mediador. Y su sangre es esa sangre que está en el pacto, el nuevo pacto. Y sigue diciendo en el versículo 26 de Hebreos 9, de otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, ya estamos en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. ¿Ven por qué es más excelente? Porque el sacrificio de ese mediador Moisés no destruyó el pecado. Pero el sacrificio de nuestro mediador, Cristo Jesús, destruyó el pecado y nos liberta eternamente de él. Ya no hay condenación para nosotros, ahora somos declarados justos en él. Reconoce que tu relación con Dios no depende de tus méritos, depende de la sangre derramada. Esa ofrenda de paz, que a la vez sella el pacto. No es nuestros méritos, es el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Hermanos, vivamos en gratitud por eso. Vivamos con seguridad, descansando en esa verdad. Cristo, al ofrecerse a sí mismo el sacrificio, no solo aseguró nuestra salvación, sino estableció un pacto eterno entre Dios y su pueblo, sellado con su sangre preciosa. Hermanos, el pacto no se rompe. Qué hermoso es saber que tu unión con Cristo es eterna. Como la misma Biblia nos dice, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, nada, ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Si tu fe está en Cristo Jesús, nada ni nadie podrá separarte de él. Y su pacto es eterno, sellado con su propia sangre. Como alguien dijo, el propósito último de la redención. ¿Cuál es el propósito último de tu salvación? Que Dios pueda habitar con su pueblo y que su pueblo pueda gozar de él para siempre. En esto consiste la felicidad y la gloria del pacto humano. Regocíjate que puedes disfrutar en Cristo Jesús de una relación de pacto con Dios. Reconoce y disfruta la comunión con Dios como un privilegio adquirido por Cristo Jesús. ¿Me escucharon, hermanos? Disfruta y reconoce la comunión con Dios como un privilegio adquirido por Cristo para ti. Disfrútalo. Reconócelo cada día en tu vida. Descansa en la seguridad del nuevo pacto, sabiendo que Cristo es tu mediador eterno.
Y si tú nos visitas en esta mañana, amigo, amiga, reconoce tu necesidad de ser reconciliado con Dios. Tu pecado te separa de Dios. Tú necesitas un mediador. Tú necesitas un sacrificio de paz. Tú necesitas una sangre que pueda reconciliarte con Dios. Y no es ni mi sangre, ni tu sangre. Solo la sangre de Cristo Jesús puede hacer eso. Es necesario que hoy respondas al llamado del Evangelio, confiando en Cristo como mediador y salvador. Pero esa confianza requiere que reconozcas que eres pecador. Requiere que reconozcas que tú no puedes por ti mismo. Requiere que reconozcas que tienes que rendirte ante Cristo y entregarte a sus brazos y confiar en su gracia, misericordia y amorosa para ti. Él cuida de los suyos. Él entregó su vida. Hermanos, eso me lleva al segundo punto en esta mañana, el propósito del pacto. Y el propósito del pacto es la relación con Dios. Vemos que los líderes de Israel suben al monte y ven a Dios. ¿Usted se imagina qué hermoso es disfrutar de eso? Yo soy malo para las matemáticas. ¿Cuántos eran? 70, 74. 74 personas fueron llamadas por Dios a subir a su monte santo y a poder tener un encuentro con Dios y a tener comunión con Dios. Miren lo que dice el texto en el versículo 9. Y subió Moisés con Aarón, con Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Pero él extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios. Hermanos, esa es una relación. Vieron a Dios. Ellos comieron y bebieron. Después de establecer el pacto con ellos mediante la sangre y los sacrificios, les concede un privilegio extraordinario de que suban al monte, ven a Dios y comen y beben en su presencia. Es como cuando tú en una de estas reuniones que decía al inicio, tú invitas a alguien importante, a tu boda quizás, no sé, y esa persona importante llega y se sienta a la mesa para compartir. Hermanos, pero estamos hablando del Dios del universo, el creador de todas las cosas. Este no era un banquete ordinario. Era un banquete que demuestra, manifiesta esa relación restaurada. Recuerde que primero fue rociada la sangre, el sacrificio de paz. Y después ellos pudieron estar en comunión con Dios. Hermanos, y esto nos apunta a una realidad aún más gloriosa. La comunión que Dios ha hecho posible con Él por medio de Cristo Jesús, quien ha sellado el nuevo pacto con su sangre y ahora nos invita a sentarnos a la mesa y a disfrutar con Él. Quiero que recordemos la escena donde se establece la cena del Señor. Y le pido que leamos en Mateo 26 y quiero que note algunos detalles. Ponga atención a lo que Mateo narra. Mateo 26, vamos a leer del versículo 26 al 29. Y mientras, ¿qué hacían? ¿Qué hacían, hermanos? Comían. Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de pecados, para que pueda haber paz para con Dios. Y os digo que desde ahora no beberé más. Ay, me perdí la cena con Jesús. Pero no beberá más por un tiempo. Mire lo que dice a continuación. No beberé más de este fruto de la vid
hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, tú y yo tenemos una esperanza, que un día estaremos sentados a la mesa con el Rey, comiendo y bebiendo con Él, disfrutando con Él. ¿Por qué? Porque ahora somos parte del pueblo de Dios, por ese nuevo pacto en su sangre. Tú desde ya puedes disfrutar de esta relación de pacto. Pero vemos la intención de Dios de establecer una relación de pacto eterna con su pueblo. La sangre de Cristo es el fundamento de nuestra paz para con Dios, hermanos. Por su sangre el pacto es ratificado y asegurándonos un acceso eterno a su presencia. Por eso hoy ya estamos, pero todavía no, sentados a la mesa con Él. Y si no, recordemos lo que dice Apocalipsis 19. Y el ángel me dijo y escribe: bienaventurados los que son llamados, ¿a dónde? A la cena de las bodas del Cordero. No sé tú, pero yo quiero estar en esa cena. Yo anhelo estar en esa cena. Disfrutar de ver a nuestro Salvador cara a cara. Disfrutar eternamente de la comunión con Él. Alguien dijo en alguna ocasión, la finalidad del pacto no es simplemente el perdón de los pecados. La finalidad del pacto es la restauración de nuestra comunión con Dios, de modo que podemos disfrutar de Él como nuestro Padre. Hermanos, el corazón del pacto es la comunión con Dios. Dios morando con su pueblo y su pueblo disfrutando de su presencia. Esa es la esencia de la vida bajo el pacto. La pregunta es, ¿estás disfrutando tú de esa relación de pacto? ¿Qué valor tiene para ti? ¿Qué valor tiene para nosotros tomarnos un tiempo en nuestro día a día, poner una pausa y orar? ¿Qué valor tiene para nosotros el poder leer su palabra y meditar en ella, conociéndole más? Hermanos, ¿qué tanto tú y yo estamos valorando el tener la palabra de Dios en nuestras manos? En esta semana escuché un testimonio tan hermoso que me hizo meditar en esto, en lo especial que es saber que tenemos comunión con Dios, pero parte de eso es el que nos ha dado su palabra para que le conozcamos a Él. Conocí a una hermana nuestra, que ella es de una región de Baja Verapaz, que ahí hablan achí. Y ella desde muy joven, desde adolescente, fue involucrada en un proyecto. Y el proyecto era traducir la Biblia al achí. Hermanos, ella tiene 50 años trabajando en la traducción de la Biblia al achí. 50 años. Pero ¿saben qué fue lo que más me impactó? Y lo dijo con lágrimas en sus ojos. Estábamos un grupo, nos estaba contando todos así. Ella dice, para mí lo especial de esto fue cuántas veces yo leyendo la palabra, tratando de comprenderla para hacer una traducción lo más fiel posible, cuántas veces Dios habló a mi corazón. Cuántas veces tuve que retirarme del grupo e irme al baño a orar y darle gracias a Dios, a llorar en arrepentimiento por algún pecado cometido, a darle gracias al entender las maravillas de quién es Él. Hermanos, Dios se ha revelado a nosotros en Cristo Jesús para que tengamos comunión con Él. ¿Qué tanto estamos valorando eso? ¿Qué tanto estamos cultivando esa relación íntima con Dios a través de su palabra, la oración, los tiempos de adoración?
Hermanos, entendamos, hoy hay gente que no puede leer la Biblia porque no está en su idioma, en su dialecto. ¿Cómo creerán de aquel que no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Hay lugares hoy donde la palabra todavía no ha llegado. Y tú y yo tenemos el privilegio que Dios nos llamó, nos alcanzó, nos unió a Él, sellando la relación con Él, la sangre de su Hijo, y dándonos el privilegio de poder estar delante de su presencia cada día, en cada momento, en cada minuto. Versículo 15 dice: entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube cubrió por 6 días. Al séptimo día Dios llamó a Moisés en medio de la nube. La gloria de Dios se manifestó en medio de ellos. Yo trato de imaginarme las escenas. Ver en el monte la gloria de Dios descender. Ver a Moisés perdiéndolo de vista al él entrar en la nube. Qué glorioso debe de ser eso. Hermanos, pero tú y yo tenemos la oportunidad de ver algo más grande que eso. Porque tú y yo podemos contemplar la gloria de Dios en la persona de Cristo Jesús. Moisés tuvo esa experiencia personal. Aarón no la tuvo. Nadab, Abiú no la tuvieron. Los 70 no. Y el resto del pueblo menos. Pero tú y yo hemos contemplado la gloria de Dios en la persona de Cristo Jesús. Y por eso Juan dice: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, y por eso ahora se cumple el propósito del pacto en nosotros, el tener una relación con Dios. Y eso me lleva al tercer punto y último punto en esta mañana. La respuesta del pacto. ¿Cuál es la respuesta que Dios espera del pueblo del pacto? La respuesta es una obediencia gozosa. Versículo 7 y 8, vamos a volver a Éxodo 24. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces se selló el pacto. Si usted recuerda, Dios le promete al pueblo: ustedes serán un pueblo especial para mí, una nación de sacerdotes. ¿Se recuerda? Pero hay una condicionante ahí: si obedecen mi pacto. Dios espera obediencia. Pero no nos confundamos, hermanos. Mi obediencia no me hace parte del pacto. Porque ¿qué es lo que hizo parte al pueblo del pacto? La sangre. ¿Qué me hace a mí parte del pacto? La sangre de Cristo Jesús, la fe en Él. Eso me hace a mí parte del pacto. Pero al ser yo el pueblo del pacto, ¿qué espera Dios de nosotros? Una obediencia, pero no cualquier obediencia. Una obediencia gozosa. Una obediencia gozosa. A los que somos padres, hace una diferencia que te digan: hijo, haz esto. Ay, ya va vos. Ay, que no sé qué. Pucha, no me dejas tranquilo. Ya lo voy a hacer, espérame, ya lo voy a hacer. Y lo hace. Hijo, ¿podés hacer esto? Claro, papá, con gusto. Ahorita lo hago. ¿Necesitas que te ayude algo más? Hermanos, ¿hay una diferencia? Los dos obedecieron. Y le voy a poner un tercer caso. Uy, yo no aguanto a este viejo. Pero ya se va a morir y me va a dejar la herencia. De que ni modo lo voy a aguantar. El que obedece para obtener algo. La pregunta es: ¿qué espera Dios de su pueblo? ¿Qué tipo de pueblo espera Dios? Hermanos, Dios espera que
le obedezcamos a Él, pero que nuestra motivación para obedecerle a Él no es el deber, es el amor. Yo le amo tanto que quiero agradarle a Él. Yo le amo tanto que aunque me incomode, estoy dispuesto. Porque no porque le voy a pagar. Es porque quiero disfrutar de Él. Quiero disfrutar de su amor. Y por eso obedezco. Quiero que notemos que en el versículo 12 Dios le dice algo a Moisés. Y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera ahí. Ahí ya habían comido ellos y Dios había estado con ellos. Estas palabras es después. ¿Por qué tiene que esperar ahí? Y te daré. Moisés, ya comimos, ya se selló el pacto, pero espérame que esto no ha terminado. Falta una cosa más. ¿Y qué es lo que hace falta, hermanos? Te daré mis palabras, mi ley, mis mandamientos, mis instrucciones para ellos. Ay, que Dios más aguafiestas. Hermanos, entendamos que la obediencia es parte del pacto. No nos hace parte la obediencia, sino es una consecuencia de disfrutar del pacto. Tú vas a disfrutar del pacto en plenitud solo hasta que procures obedecer. La obediencia de su pueblo no era legislativa, hermanos. No es, ay, tengo que hacer, ¿por qué? Porque hay que obedecer, si no, palo. La obediencia del pueblo es un reflejo que demuestra que el pueblo está enfocado en Dios y que lo adoran a Él y que Él es el centro de sus vidas de tal manera que lo que Él dice es prioridad para mí. La autoridad de Dios está sobre todo su pueblo sin lugar a dudas. Pero su pueblo, reconociendo eso, va más allá. Es que, hermanos, la obediencia por deber es la obediencia como más básica. Dios no quiere que obedezcas por deber. Él se merece tu obediencia, claro, Él es Señor. Pero Él desea que obedezcas por amor. Así como con el pueblo, eso sigue estando vigente para nosotros hoy. Obedecemos como una manifestación de la centralidad que Dios tiene para mi vida como parte de la adoración a Él. Por eso obedezco. No obedecemos ni siquiera por un beneficio, que al final hay un beneficio. Pero no es eso lo que debe de motivarnos. El motor que nos mueve a obedecer no es mi beneficio personal. El motor que nos debe motivar a obedecer es el amor a Él. Jesús lo enseñó a sus discípulos. El que me ama, ¿hará muchos sacrificios? El que me ama, guardará mis mandamientos. Obedecemos para darle gloria al Señor. No es una obligación para nosotros. Obviamente es una obligación en el sentido que Él es Señor y merece nuestra obediencia. Pero para los que somos el pueblo del pacto, va más allá. Le amamos de tal manera que Él es lo primero en nuestra vida. Nuestra prioridad es vivir por Él y para Él. La verdadera fe en el pacto produce un deleite en obedecer. Hermanos, la verdadera fe que nos conduce al pacto, esa verdadera fe se expresa en el deleite en obedecer a Dios. Y Jesús mismo es un ejemplo perfecto para nosotros en ese sentido. Su deleite siempre fue hacer la voluntad de su Padre. No por temor a un castigo, sino porque Él quería adorar a su Padre. Hermanos, por eso recordemos que el texto hoy nos está llamando y nos está invitando a una cosa, a que si Cristo selló el pacto, vivamos en una relación con Dios, pero en una relación de obediencia gozosa con Él. Porque recuerda que Jesús es un mejor mediador. Jesús vino, ¿y saben por qué? Les he dicho varias razones por las que es un mejor mediador, pero quiero agregar una más en relación a la obediencia.
Porque Dios dio a través de Moisés su palabra para que el pueblo lo obedeciera, ¿verdad? Pero Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué no entró? ¿Por qué? Por desobediente. El mediador. Pero Jesús, hermanos, Él vino a cumplir la ley. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque Él es mediador hasta en ese aspecto. Él vino a cumplir la ley en tu lugar y en mi lugar. Porque tú y yo no podemos obedecer perfectamente. Él lo hizo por nosotros. Fue obediente, hermanos, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por cual Dios lo declaró Rey y Señor sobre todas las cosas. Él cumplió la obediencia perfecta en nuestro lugar. ¿En serio, pastor? O sea que hoy ya no tengo que obedecer. Como dijo Pablo, de ninguna manera, hermanos. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que en el mediador tú tienes la libertad para obedecer. No por tus propias fuerzas, sino porque Dios es tan bueno que Él nos ha capacitado en Cristo Jesús para obedecer. Porque ¿sabes qué? Cuando tú obedeces estás disfrutando del cuidado amoroso de Dios. Así como los jóvenes, los niños, los adolescentes muchas veces no entienden el no de los papás. Y cuando uno es adulto se da cuenta que ese no estaba impregnado de amor y cuidado. De igual manera es Dios con nosotros. Cuando tú obedeces a Dios, lo único que estás haciendo es disfrutar del amor cuidadoso de Dios. Él no es un aguafiestas que quiere hacerte la vida de cuadritos, hermanos. Si Dios quisiera hacernos la vida de cuadritos, no estaríamos aquí, hermanos. Renueva tu mente. Disfruta de la relación de pacto en obediencia. Dios quiere una obediencia gozosa. ¿Saben qué? Te voy a dar un ejemplo y voy terminando. Es como tocar un instrumento. Un músico nuevo probablemente va a tener que obligarse al inicio a aprender a tocar, si la guitarra, a tocar los acordes, y le va a doler los dedos, y va a tener que sacrificarse, y va a ser ay, tengo que ensayar, ay, me duelen los dedos. Pero en la medida que él va creciendo como músico, normalmente va disfrutando la música. Y para él se vuelve un deleite ensayar, porque lo disfruta. Ya no es debo ensayar, es que quiero ensayar. Es igual con Cristo, en la manera en que probablemente tú vas a luchar en algunos momentos en obedecer. Pero tú no estás solo, el mediador te ayuda a obedecer. Y en la medida que más obedeces, te vas a dar cuenta que encuentras más deleite, más gozo, más plenitud en aquel que es tu mediador, en aquel que es tu Salvador, en aquel que es tu Señor. Y su nombre es Cristo Jesús. Y esta verdad nos la recuerda Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21. El autor de Hebreos, cerrando la carta, una de las cosas que enseña al pueblo de Dios, y dice: y el Dios de paz. ¿Qué característica da de Dios? Paz. Hemos hablado hoy de la paz. Ese Dios que obró por ti la paz con Él, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, quien es el autor de nuestra paz, el reconciliador con Dios. Es a la vez el gran pastor de las ovejas, por lo tanto cuida constantemente de ti. Por la sangre del pacto eterno. No dudes del cuidado de Cristo para tu vida. Él te ama. Él quiere tener una relación contigo. Y sigue diciendo: os haga ¿el qué, hermanos? Aptos. Él que nos haga aptos, porque sin Él, ¿qué somos? Él nos hace aptos. ¿Para qué? Para toda buena obra, para que hagáis su voluntad,
haciendo yo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso somos llamados a obedecer, hermanos, porque Él mismo nos capacita. Él mismo obra en nosotros el bien que tú y yo queremos hacer, pero no podemos. Lo único que necesitas es no separarte de Él. Disfruta de tu relación con Dios en Cristo Jesús. Él es el mediador que no solo te reconcilia con Dios, sino te capacita para vivir en obediencia gozosa a Dios. Hermanos, la obediencia en el pacto no es una carga. Es un privilegio. Es un privilegio el poder obedecer a Dios, pues caminamos en luz, en aquel que nos redimió con su sangre. El pacto de gracia firmado con la sangre de Cristo es la fuente de todo nuestro gozo, pero también es la fuente de nuestra obediencia. La sangre nos asegura el amor eterno. Su obediencia nos asegura disfrutar de su cuidado amoroso por medio de sus mandamientos al obedecerlos. Por eso, hermanos, Cristo selló el pacto. Vivamos en relación de obediencia gozosa con Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar.